Mi hijo vació mi cuenta bancaria y se llevó a su esposa y a su madre a Roma. Yo solo sonreí para mis adentros y 3 días después él me llamó sollozando. Mamá, ¿qué hiciste? Mi retribución estaba completa. El día que más necesitaba respirar fue el mismo día en que mi hijo se llevó hasta el último dólar sin siquiera dejar una nota. Elena, Eli, Pérez, se quedó helada por un largo tiempo. Estaba sentada en su viejo y desgastado sillón de tela, el mismo que compró cuando Javier cumplió 7 años, usando el primer sueldo decente que ganó limpiando casas en las colinas de Hollywood. Frente a ella, la pantalla del teléfono celular brillaba con una notificación que le heló la sangre. Saldo disponible, 0 Oli. Lo leyó una y otra vez, y una cuarta vez más. Sus manos temblaban, no por la vejez, aunque tenía 68 años bien vividos, sino por algo más profundo, un nudo enfermizo que se forma cuando el alma entiende, pero el corazón se niega a aceptar. Llamó al banco. Un robot contestó, luego un representante humano intentó hacer preguntas. Le dijeron que los movimientos se habían hecho en línea, transferencias bancarias por grandes cantidades que sumaban más de $80,000. Era el trabajo de toda su vida, sus ahorros, su seguridad, su única red de protección. ¿Y a dónde fue el dinero?, preguntó con la voz rota, como si supiera la respuesta pero necesitara escucharla de alguien más. Todo fue transferido a una cuenta a nombre de Javier Arturo Pérez, señora, respondió el ejecutivo con indiferencia. ¿Desea presentar un reporte de fraude? Elena no respondió, colgó sin decir una palabra. El silencio llenó la casa. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj en la cocina y el zumbido de una bombilla fluorescente moribunda. Afuera, el camión de los helados tocaba su melodía familiar, ajeno al abismo que acababa de abrirse dentro de ella. Entonces sonó el teléfono fijo, el viejo aparato que conservaba por costumbre. «Hola», dijo con voz plana. Elena, cariño, ¿viste el Instagram de tu Javier? Era la voz emocionada de Dora, su vecina de toda la vida. Está en Roma, hija, comiendo comida elegante con su esposa y su suegra. Dios, qué vida se dan. Parecen estrellas de cine. Elena tragó saliva con dificultad. Su alma pareció abandonar su cuerpo por un instante. Caminó lentamente hacia su habitación, abrió el cajón donde guardaba su viejo teléfono inteligente y buscó el perfil de su hijo. Ella no era muy dada a las redes sociales, pero lo seguía a distancia, como alguien que mira a través de una ventana una vida que ya no le pertenece. Allí estaba él, Javier, su único hijo, el niño que trajo al mundo con dolor y crió sola desde que su padre la dejó por otra mujer. El mismo hijo al que le dio todo, incluso las tierras familiares que sus padres le dejaron para que él pudiera ir a la universidad. Él sonreía, copa en mano, vestido con una camisa blanca impecable, abrazando a Tania, su esposa, y a Ramona, la suegra que siempre miraba a Elena por encima del hombro. El pie de foto decía: «Roma, mi nuevo comienzo, me merezco esto». Y en los comentarios Tania había escrito: «Lo bueno se hace esperar. Gracias por todo, suegrita», con un emoji de dinero. Elena no lloró, no gritó ni rompió nada. Simplemente se quedó allí sosteniendo el teléfono como si fuera un ladrillo ardiendo. Luego, sin que nadie lo notara, sonrió. Pero fue un tipo diferente de sonrisa, como si finalmente entendiera algo que había evitado ver durante años. Lejos, bajo un cielo nublado y entre las calles empedradas de Roma, Javier levantó su copa sin culpa. «¿Ves?», dijo Tania, bebiendo vino caro. «Fue buena idea tomar el dinero. Ella se va a morir pronto de todos modos.
Mejor lo usamos nosotros antes de que se vaya en facturas médicas. Ramona, su madre, soltó una risa áspera. Vieja despistada, ni siquiera sabe lo que es un avión. Nunca iba a hacer nada útil con ese efectivo. Javier no dijo nada. Miró el Coliseo con ojos brillantes. Pero algo se revolvía dentro de él, aunque se mantuvo callado, tal como había aprendido a hacer desde que era niño, y tenía hambre, y su madre le decía: «Aguanta, mi bebé, mañana tendremos». Las paredes de la casa de Elena parecían más viejas esa noche. Todo estaba en su lugar, pero nada se sentía igual. En la repisa había fotos de Javier, pequeño, en el preescolar, con su primer uniforme de secundaria, el día que recibió su diploma universitario. Todo lo que ella había hecho, lo hizo por él. A los 18 años, vendió su anillo de compromiso para pagar su preparatoria. A los 23, le dio las tierras familiares que su papá le dejó. A los 30, ayudó con los gastos de la boda, aunque a Tania nunca le importó ella. Elena cocinaba para él, lavaba su ropa y limpiaba lo que ensuciaba, y él solo se alejaba más. «Mamá, tú no entiendes este mundo», decía con desdén. «Las cosas no se hacen como antes. Tania y yo tenemos grandes planes y yo, mamá, soy parte de esos planes. Siempre estarás en mi corazón, pero no puedes estar atada a mí de por vida». Una semana antes de descubrir la traición, Elena había intentado visitar a Javier en su apartamento en Studio City. Llevó una bandeja de su famoso pollo frito y guiso casero que ella misma preparó. Tocó el timbre. Nadie abrió la puerta. Esperó bajo el sol, sentada en un banco durante 2 horas, hasta que el portero se le acercó. «¿Busca al señor Javier Pérez?» «Sí, soy su madre». «Ah, bueno, me dieron instrucciones de no dejarla pasar si viene sin avisar». «¿Y eso por qué?» «No sabría decirle, señora, pero eso fue lo que me dijeron». Caminó de regreso a casa. No tomó el autobús. Quería que el aire le golpeara la cara aunque estuviera caliente y sucio. Pensó en cada comida que se negó a sí misma, cada amanecer que trabajó horas extras, cada centavo que ahorró para su hijo. Esa misma noche, Dora vino a visitarla. Trajo tarta de nuez y café. «Siempre has sido fuerte, Elena. No dejes que esto te rompa el corazón. Javier es joven. Tal vez entre en razón». Elena suspiró con la mirada distante. «¿Crees que los hijos alguna vez se arrepienten, Dora?» «Sí, claro que sí. Cuando su madre no está, se dan cuenta de todo». «Bueno, espero que no sea demasiado tarde cuando se dé cuenta». «¿Y qué vas a hacer?» Elena levantó la vista. En sus ojos había algo diferente, algo que no había estado allí antes. «Voy a sonreír tal como me enseñaron». Dora frunció el ceño. «¿Sonreír? ¿Qué quieres decir?» «Ya he llorado suficiente, Dora. Ahora voy a sonreír en silencio porque no tengo nada que perder». Y cuando una mujer no tiene nada que perder, se vuelve peligrosa. Mientras tanto, caía la noche en Roma. Javier salía de la ducha cuando escuchó la voz de Tania en el balcón hablando por teléfono. «Sí, lo hicimos. La vieja ni se enteró. El dinero está aquí. Mañana abrimos la cuenta en España y nos deshacemos de Javier». «Sí, claro. Él cree que estamos en esto juntos. Qué tonto». Javier se detuvo. No se movió. Sintió que el agua se congelaba en su piel. No dijo nada. Regresó a la habitación como si no hubiera escuchado nada. Se acostó junto a Tania, quien fingió estar dormida. Cerró los ojos, pero algo había cambiado y aún no sabía que lo peor estaba por venir. De vuelta en el sur de Los Ángeles, Elena preparaba una taza de té de manzanilla. La noche era densa, las luces de la calle parpadeaban. Afuera, unos perros peleaban por una bolsa de basura. Adentro, tomó su cuaderno.
el que usaba para anotar recetas que nunca llegó a cocinar. Escribió algo con su letra temblorosa. Este no es el final. Es el comienzo de mi silencio, y mi silencio dolerá más que cualquier grito. Luego cerró el cuaderno, se acostó en la cama y por primera vez en mucho tiempo durmió sin lágrimas. Y mientras dormía en su humilde hogar, su hijo, en una suite de hotel en Roma, revisaba su teléfono. Encontró una notificación bancaria. Cuenta bloqueada debido a actividad sospechosa. ¿Qué? Murmuró, mirando fijamente la pantalla. La primera grieta acababa de formarse, y Javier no sabía que su madre, en silencio, ya había comenzado a moverse. A veces el dolor no grita, a veces el dolor se sienta, observa y espera el momento adecuado. Y ese momento apenas comenzaba. La noche no había abandonado del todo el sur de la ciudad. Aún quedaba esa humedad pegajosa entre los techos de lámina y las aceras rotas. Elena se levantó al amanecer con los huesos crujiéndole como cada día. Pero esta vez no se sentía vieja. Algo nuevo latía dentro de ella. No era rabia ni tristeza. Era una determinación que su alma nunca había conocido antes. Mientras calentaba agua en la estufa de gas, miraba fijamente la llama azul. El silbido del vapor la llevó muchos años atrás, al primer día que supo lo que era estar sola. Mientras calentaba agua en la estufa de gas, miraba fijamente la llama azul. El silbido del vapor la llevó muchos años atrás, al primer día que supo lo que era estar sola. Tenía 14 años cuando empezó a limpiar casas en un barrio rico, una niña con el pelo mal trenzado, piel morena y manos agrietadas por el jabón barato. A esa edad ya sabía los nombres de todos los quitamanchas y cómo doblar las camisas de un jefe sin arrugarlas. Por la noche, cuando regresaba a casa, su madre ya no la esperaba despierta, ya estaba dormida. Su padre ausente se había ido con una mujer de un bar. Elena no lloró, solo tragó saliva y al día siguiente se despertó antes de que cantara el gallo para volver a trabajar. A los 17 quedó embarazada de Javier. Su padre era un chico 3 años mayor que ella. Prometió que se casarían, que la sacaría de esa vida. Duraron 8 meses. El día que se enteró de que el bebé era niño, desapareció. Se fue con una mujer que vendía cosméticos y nunca regresó. Elena no lloró. Solo apretó la mandíbula, se ajustó el pañuelo y salió a buscar más casas para limpiar. Crió a Javier sola, cargándolo en la espalda mientras lavaba ropa ajena. Cuando él empezó a caminar, le enseñó a jugar con tapas de detergente como si fueran carritos de juguete. No tenían juguetes, pero tenían historias. No tenían refrigerador, pero tenían sopa caliente. No tenían televisión, pero tenían canciones que ella le cantaba hasta que se dormía. Él era su mundo entero. Cuando Javier cumplió 6 años, uno de los clientes de Elena se ofreció a pagar la matrícula de su escuela primaria en un colegio privado si ella aceptaba trabajar a tiempo completo y vivir allí. Elena no lo pensó 2 veces. Dejó su casa, vivió en el cuarto de servicio de los patrones y cada fin de semana cruzaba la ciudad para ver a su hijo. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces un cuaderno nuevo, a veces solo una merienda, pero siempre con un corazón listo para escuchar lo que Javier quisiera contarle. Pasaron los años y Javier creció. Elena luchó por aprender a escribir su firma, con la mano temblorosa, solo para poder inscribirlo como responsable en los papeles de la escuela. Aprendió a leer recetas médicas y luego estados de cuenta bancarios,
No sabía escribir bien, pero entendía lo suficiente para no dejarse pisotear, o eso creía. A los 16, Javier le dijo: «Mamá, cuando sea grande y tenga éxito, lo primero que haré será comprarte una casa donde el frío no se cuele por las paredes». Y ella respondió sin dudar: «No me compres nada, hijo, solo no me olvides». Luego vino la universidad. Elena vendió la única tierra que le dejó su padre, un pedazo de tierra en una zona rural, donde siempre había soñado construir una pequeña cabaña. La vendió por menos de lo que valía porque Javier necesitaba pagar la matrícula, y como siempre, no dudó. «Mi hijo va a ser contador», les decía con orgullo a sus vecinos. «Él va a salir de esta vida». Y salió, pero no como ella imaginaba. Fue en su tercer semestre cuando conoció a Tania, una chica de cabello lacio, uñas largas y sonrisa de revista. Desde la primera vez que Elena la vio, sintió una punzada en el estómago, no por celos ni envidia, sino porque esa mujer tenía la mirada de alguien que solo sabía tomar, nunca dar. Tania venía de una familia que fingía tener más de lo que tenía. Su madre, Ramona, usaba ropa de diseñador de imitación y hablaba como si hubiera estudiado en Europa. La primera vez que visitaron la casa de Elena, torcieron la boca discretamente. «¡Qué color tan encantador! Las paredes son muy rústicas», dijo Ramona con tono sarcástico. Tania, al ver la cocina, hizo un comentario en voz baja que Elena nunca olvidaría. «No sé cómo Javier creció aquí. Esto parece un refugio, no un hogar». Elena sonrió como siempre, pero algo se rompió dentro de ella. Pasaron los años y Tania ganó terreno. Primero, pidió que Elena no visitara tan seguido, luego que no opinara sobre sus decisiones, después que no asistiera a ciertos eventos familiares porque no encajaba. Javier, confundido y enamorado, se distanció lentamente. Una noche, ya viviendo con Tania, Javier visitó a su madre. Fue la última vez que lo hizo sin avisar. Ella le preparó carne asada con salsa, su comida favorita. «Mamá, Tania dice que te metes mucho en nuestras vidas, que no nos dejas crecer como pareja». «Solo quiero que seas feliz, hijo», dijo Elena, viendo cómo se enfriaba su comida. «Ya no necesito que me cuides», respondió él, como si eso la hiriera. «Soy un hombre ahora, y los hombres olvidan quién los hizo hombres». Elena no lloró, solo se levantó, recogió la mesa y le dijo que se llevara el resto de la carne. Los meses siguientes fueron un desfile de rechazos sutiles. Tania comenzó a manejar las finanzas de Javier, lo convenció de cambiar de cuentas bancarias y le pidió que no le contara todo a su madre. Según ella, Elena era una mujer limitada que no entendería la vida moderna. Javier, envuelto en una mezcla de ambición y manipulación emocional, accedió. Elena empezó a notar cosas: un recibo bancario que no cuadraba, un estado de cuenta que nunca llegaba, una póliza de seguro de vida que no recordaba haber autorizado. Fue entonces cuando decidió hablar con Valerio. Valerio era su primer amor, un vecino de la infancia que había sido abogado durante décadas y ahora vivía solo en un apartamento lleno de papeles viejos y recuerdos. Ella lo buscó sin contarle mucho. «Valerio, ¿cómo puedo saber si alguien está usando mi nombre para cosas extrañas? ¿Estás en problemas, Elena?» «No, pero siento que mi hijo ya no es mi hijo». Valerio la miró con atención, pidió los pocos papeles que ella tenía y durante semanas revisó movimientos, documentos y transferencias hasta que una noche la invitó a su casa. «Elena, tu hijo te puso como aval en una cuenta conjunta. Tú no firmaste nada, pero la firma está ahí». «Pero yo no sé escribir más que mi nombre». «Falsificaron tu firma
y han estado sacando dinero poco a poco durante 6 meses. Elena no dijo nada. Tomó los papeles, los guardó en su bolso y se fue en silencio. Esa noche, el dolor no la dejó dormir. No por el dinero, sino por la verdad. Su hijo no solo había sido manipulado, se había convertido en parte activa de la traición. Le robó a su propia madre. En los días siguientes, Tania y Ramona organizaron el viaje a Roma. Javier, sin trabajo estable, vendió su auto y luego sugirió usar los ahorros de Elena. «Es dinero de la familia», dijo Tania. «Además, tu madre no lo va a usar, no seas tonto». «No lo sé, es todo lo que tiene». «¿Y por qué lo está acaparando? Eres su hijo, no se lo estás robando, solo lo estás tomando prestado por adelantado». Javier dudó, pero lo hizo. Una noche, desde la computadora de su casa, transfirió todo el dinero. Lo hizo rápido, sin pensarlo mucho, como alguien que quiere sacarse un diente sin anestesia. Terminó, respiró hondo, cerró la laptop y no miró atrás. Elena descubrió la traición al día siguiente. No lloró, no gritó, solo escribió una frase en su cuaderno. «Mi hijo no murió, pero la madre en mí sí». A partir de entonces, todo cambió. Su cuerpo seguía envejeciendo, pero su espíritu se endureció. Empezó a caminar diferente, con la espalda más recta. Empezó a hacer llamadas, revisar correos, visitar oficinas. Algo se estaba preparando. Mientras estaba en Roma, Javier caminaba por las calles de piedra, creyendo que había ganado algo. En Los Ángeles, su madre tejía la red que le devolvería todo lo que le habían quitado. Y Tania ya estaba planeando cómo desaparecer sin dejar rastro. Lo que Javier no sabía era que Elena ya no era la mujer que él recordaba. Esa mujer había muerto. En su lugar quedaba una madre herida, pero alerta. Y cuando una madre herida despierta, no hay infierno que no esté dispuesta a cruzar. La traición ya no dolía. Lo que dolía era la certeza de haber sido invisible, de haber sido usada, de haber sido borrada como si nunca hubiera importado. Pero Elena no estaba dispuesta a desaparecer en silencio, porque lo que las madres callan también puede matar. Elena no dijo nada, ni esa vez, ni la siguiente, ni la de después. Su silencio ya no era del tipo que sangra por dentro, era un silencio afilado, uno que observa, registra y calcula. Las palabras se secaron en su garganta como si ya no tuvieran sentido, porque cuando una madre entiende que ha sido reemplazada por una máscara, ya no grita, se transforma. Javier no notó la diferencia o no quiso notarla. Estaba demasiado ocupado viviendo la vida que había soñado, una vida que no olía a ropa limpia ni a café. Una vida donde la voz que lo despertaba no decía mi niño, sino señor. Una vida limpia, elegante y vacía. Tania se instaló en su mundo como si siempre hubiera sido su dueña, y él, encantado, la dejó. Le fascinaba cómo hablaba con palabras que Elena nunca usaba, cómo caminaba con gracia en tacones altos, cómo se refería a las cosas como si todo le perteneciera. Pero detrás de su risa fácil y sus fotos con filtro, había una máquina sutil, cruel y precisa. Tania sabía lo que quería, y lo quería rápido. Un nombre, un apellido, una cuenta y un hombre que pudiera sostener su fachada. Los primeros comentarios vinieron disfrazados de bromas. «Cariño, ¿por qué tu madre siempre tiene que opinar sobre todo? No quiero que nuestro hijo crezca rodeado de mentalidad de pobreza», dijo mientras se arreglaba las uñas en la sala. Javier soltó una risa incómoda. «No es que quiera opinar. Es solo que le cuesta soltar el control. Siempre ha sido así». «No es control, es lástima disfrazada de amor. Las mujeres como tu madre creen que son mártires
por criar hijos solas, pero no se dan cuenta de que el pasado no nos da derecho a arrastrar a otros hacia abajo. No quiero eso para ti, ni para mí, ni para nuestros hijos. Poco a poco, Tania empezó a decidir cuándo podían visitar a Elena y cuándo no. Primero era que estaban ocupados, luego que era mejor verse en lugares públicos y finalmente que no se sentía cómoda entrando a la casa de Elena porque olía a humedad. Javier aceptaba todo, y cada vez que Elena preguntaba por qué no la visitaban tan seguido, él bajaba la cabeza. Tenemos muchas cosas, mamá. Ya sabes, el trabajo, las cosas de la boda. Elena solo asentía, pero ya no había ingenuidad en sus ojos. Estaba empezando a atar cabos, como alguien que cose a mano un saco roto. Ramona, la madre de Tania, no tardó en involucrarse, nunca con insultos descarados, pero siempre con frases cuidadosamente elegidas para sonar educada, pero con el filo justo para herir. Señora Elena, disculpe si soy directa, pero nunca pensó en mudarse a un barrio más decente. Digo, ya es mayor. Esta zona no es segura para alguien de su edad, y con ese dinero que tiene ahorrado, podría comprar algo mejor, ¿verdad? Elena miró a Ramona a los ojos. No parpadeó, no dijo nada, pero algo dentro de ella crujió. Ese día entendió que no era que la quisieran lejos, era que nunca la quisieron cerca. Un domingo, durante un almuerzo familiar organizado por Tania, Elena decidió hablar con su hijo. Esperó el momento en que Ramona fue al baño y Tania estaba distraída con su teléfono. Miró a Javier con el mismo amor de siempre, pero su voz ya no temblaba. Hijo, ¿estás seguro de que esta mujer es la indicada para ti? ¿Has notado cómo te mira cuando no estás viendo? ¿Cómo habla de mí? Javier tragó saliva. Tania levantó la vista de su teléfono. Ramona acababa de salir del baño. El ambiente cambió, como cuando se avecina una tormenta. Y entonces Javier estalló. Basta. Mamá, estás celosa porque ahora tengo otra mujer en mi vida. No lo dirás, pero lo piensas. Nunca soportaste que alguien más fuera importante para mí. Elena no se defendió, ni siquiera se inmutó. Solo bajó la mirada a su plato, dejó el tenedor, y en ese silencio supo que lo había perdido. Cuando se despidieron esa tarde, nadie la abrazó. Al llegar a casa, se quitó los zapatos con cuidado, como si no quisiera molestar a nadie, aunque estaba sola. Se sentó en su cama y pensó en la última vez que su hijo le había dicho «te quiero», sin que ella se lo pidiera. No pudo recordarlo. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Tania y Ramona empezaron a visitar más a Javier en su oficina. Le llevaban el almuerzo, hablaban de negocios y sugerían inversiones. Un día, Tania pidió acceso a su cuenta para organizar mejor los gastos del hogar. «Confía en mí», dijo, quitándose la camisa frente a él. «¿O no somos un equipo?». Javier, atrapado entre la lujuria y la estupidez, dijo que sí como siempre. Elena, mientras tanto, no se quedó quieta. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo probarlo. Fue entonces cuando contactó a su vecina, Beatriz, una mujer que había sido contadora durante 20 años en una compañía farmacéutica y ahora estaba jubilada, enseñando a sumar y restar a los niños del barrio. «Beatriz, necesito que me expliques algo. ¿Cómo puedo saber si alguien se está metiendo con mis cuentas? ¿Tu hijo? ¿Sí? ¿Tienes acceso a tus estados de cuenta? Ya no me llegan. Y transferencias, nunca he hecho una. Ni siquiera sé cómo hacer eso». Durante varias noches, Beatriz le enseñó a Elena cómo acceder al portal del banco en su celular, cómo revisar movimientos y cómo identificar depósitos y retiros.
La primera vez que vio la lista de transacciones, Elena sintió que el mundo se le caía encima. Grandes cantidades, fechas recientes, transferencias que coincidían con los días que Javier la visitaba o le pedía algún documento, dinero saliendo sin explicación. Él tenía acceso, me lo pidió para hacer un trámite, dijo que era para un seguro. Elena, no es un trámite, es un robo. Su corazón se partió en dos, pero no lloró. En su lugar, pidió un cuaderno y comenzó a anotar cada transacción, día, hora, cantidad. Cada dólar robado tenía un nombre adjunto. Un viernes por la noche, cuando todo parecía perdido, Beatriz le mostró algo más. ¿Ves esta transacción? Firmaron con tu nombre aquí para activar una cuenta conjunta, pero la firma no es tuya, es una copia burda. Elena tocó la pantalla como si tocara una herida abierta. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. ¿Qué vas a hacer? Elena cerró su teléfono, respiró hondo y dijo: Nada, todavía no. Mientras tanto, en Roma, Javier empezaba a sentirse inquieto, no por culpa, sino porque Tania ya no lo miraba igual. Había cambiado, ya no lo besaba con entusiasmo, pasaba horas en su teléfono, riéndose sola. Y Ramona ya no se molestaba en fingir que lo toleraba. Una noche, escuchó una conversación entre ellas mientras fingía dormir. Ya está hecho. ¿Para qué seguir fingiendo? En cuanto regresemos, vendemos todo y lo dejamos. Y si se entera es lento, ni siquiera se dará cuenta. Y si lo hace, ¿qué? La vieja se va a morir de todos modos. ¿Quién lo va a defender? La Elena de Los Ángeles comenzó a moverse con precisión. Visitó una oficina bancaria, solicitó los estados de cuenta completos, los imprimió y los puso en sobres. Luego fue al registro público para preguntar si había propiedades a su nombre que no recordaba haber firmado. Allí descubrió algo aún peor. Javier había intentado registrar su casa como una propiedad de inversión compartida utilizando documentos alterados. No lo logró debido a un error técnico, pero lo había intentado. Ese día Elena no fue directo a casa. Caminó hasta una vieja iglesia al fondo del vecindario, no para rezar, solo para sentarse en el banco y mirar el altar. Dame paciencia, Dios, no para perdonarlo, sino para no destruirlo con mis propias manos. El silencio la envolvió. Cuando regresó, encendió la radio, puso una canción de blues y comenzó a tejer. Pero lo que tejía no era ropa, era venganza. Las semillas de la ingratitud ya estaban sembradas y estaban germinando. La cosecha estaba cerca. Elena lo sabía. Lo sentía en sus huesos, en la forma en que el viento soplaba por las grietas de la puerta, como si viniera a advertirle que todo lo que había estado enterrado en silencio pronto brotaría. Las madrugadas le pesaban menos, el frío ya no le molestaba. Solo contaba los días, no con ansiedad, sino con estrategia, con calma, como alguien que afila un cuchillo lentamente, sabiendo que lo usará en el momento exacto. Una mañana, mientras barría la sala con la vieja escoba de paja que tanto había durado, decidió mover el sillón para limpiar debajo. Debajo había suciedad, papelitos, un bolígrafo seco y un sobre blanco roto y mal doblado metido en una bolsa de plástico reciclada. Iba a tirar todo sin mirar, pero algo dentro de ella le gritó que revisara. Primero abrió la bolsa. Adentro había un documento. Lo leyó 2 veces sin entender completamente lo que decía. Aparecía su nombre completo, su dirección y una firma similar a la suya. Luego leyó el encabezado: Última voluntad y testamento. Sintió que algo le oprimía el pecho. Se sentó en el suelo con el documento extendido sobre sus piernas y lo leyó de nuevo.
Era un testamento donde supuestamente cedía su casa y ahorros a Javier en caso de su muerte, y al final una firma, su firma, falsificada. Sintió que el silencio de la casa pesaba más que nunca, solo el tic-tac del reloj y el ladrido lejano de un perro rompían la quietud. No lloró, no estaba sorprendida, pero esta vez algo sí se rompió dentro de ella. No fue la traición, fue la confirmación. Llamó a Valerio. Ven, ¿qué pasó? Encontré lo que necesitabas ver. 2 horas después, Valerio estaba sentado en su cocina con el documento en la mano. Lo leyó con cuidado, negando con la cabeza. Esto no solo es ilegal, es peligroso. Si lo hubiera presentado, podrías haber perdido la casa sin siquiera saberlo. ¿Crees que fue él? Valerio se quedó callado. Puso el papel sobre la mesa. Esta no es tu firma, Elena, y no tienes idea de cómo redactar un testamento. Obviamente no es tuyo. Lo más grave es que esto es un borrador, y si hay un borrador, puede haber habido un intento real de presentarlo. Elena se miró sus propias manos arrugadas, manchadas por los años, pero aún firmes. Recordó el día que finalmente hizo el último pago de la hipoteca de la casa. 30 años de esfuerzo, comidas recalentadas, zapatos rotos, trabajar en los días más calurosos, limpiar la suciedad de otros, soportar los gritos de los jefes, todo para tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Quería matarme en papel, dijo sin levantar la voz. Valerio levantó la vista. No sabía si era una metáfora o una verdad literal. El silencio entre ellos fue tan largo que el hervor del café en la estufa se convirtió en el único sonido en la cocina. ¿Y ahora qué vas a hacer? Elena sonrió, la misma sonrisa que Javier no supo leer a tiempo. Ahora voy a enterrarlo, pero despierto. No habían pasado ni 3 días desde ese descubrimiento cuando recibió una llamada inesperada del doctor Echevarría, el internista de la clínica donde Elena se hacía chequeos ocasionales. Necesito que venga, señora Elena. Hoy sí puede. Sintió que le temblaban las piernas. Caminó hasta el centro médico con la misma dignidad con la que había enfrentado todo en su vida. Entró al consultorio con su ropa habitual, su pañuelo bien atado y el cuaderno donde anotaba cada pastilla. El médico la saludó amablemente, pero sin esperanza. En su mirada había una compasión que olía a despedida. Hicimos nuevos análisis de sangre y los resultados no son buenos. Ella no respondió, solo lo miró esperando lo que ya sabía. Tiene leucemia, señora. Está en una etapa avanzada. Me duele decírselo de esta manera, pero no hay tiempo para delicadezas. Su sistema inmunológico está comprometido. Estimamos que tiene unos 6 meses. Elena se quedó inmóvil. Miró fijamente un punto en la pared, una pequeña mancha de humedad con forma de pájaro. Ni una sola lágrima, ni una sola pregunta. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entiendo cuánto me cuesta morir con dignidad. El médico se removió incómodo en su asiento. Hay opciones. Podemos empezar quimioterapia, pero no es seguro que responda. El tratamiento es agresivo y costoso. ¿Me quita la vida más rápido? No necesariamente. Entonces, no me gusta la idea de que la muerte me atrape en una bata. El médico no sabía qué decir. Nunca había visto a nadie tomar la noticia de su propia muerte con tanta compostura. Elena se levantó, tomó su bolso y, antes de salir del consultorio, se volvió hacia él. 6 meses es suficiente. Para lo que tengo que hacer es más que suficiente. Caminó de regreso a casa, no porque no pudiera pagar un transporte, sino porque necesitaba sentir la ciudad. Quería que cada paso la llevara de regreso a sus raíces, a su historia, a su propósito.
Cruzó la calle donde una vez casi la atropella un auto mientras llevaba a Javier al preescolar. Pasó por el mercado donde trabajaba limpiando baños por $40 al día. Saludó a don Teodoro, el hombre del puesto de jugos, que no tenía dientes pero sí buena memoria. Cuando llegó a casa, fue directo a su habitación. Sacó una caja de madera escondida debajo de la cama. Adentro estaba su cuaderno con notas, recortes, recibos, cartas sin enviar y un viejo sobre donde guardaba la única foto que tenía de Javier de niño, cuando todavía dormía abrazado a su pierna. La miró durante mucho tiempo, luego encendió la estufa, puso agua a hervir y, mientras el vapor subía, murmuró para sí misma: «Ya no más rezos, empieza el trabajo». Lo primero que hizo fue ir con Valerio a presentar una denuncia preventiva, no como madre, sino como ciudadana. Reportaron la falsificación de su firma, el intento de apropiación de bienes y adjuntaron las pruebas. Luego, solicitaron el congelamiento temporal de la cuenta bancaria de la cual Javier había retirado el dinero. Para lograrlo, utilizaron una cláusula que permitía detener movimientos financieros si se sospechaba abuso financiero contra personas mayores. No fue fácil, pero Valerio conocía los vacíos legales. Había perdido la fe en la ley hacía años, pero por Elena estaba dispuesto a desempolvar su profesión. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó mientras firmaban los papeles. Nací lista, solo que no lo sabía. Después de eso, Elena fue a la tienda, compró un cuaderno nuevo encuadernado en rojo y comenzó a escribir lo que sería su bitácora final, no una para llorar, sino una para documentar. En la primera página escribió: «Para mi hijo, Javier, te saqué de mi vientre con dolor, te di mi vida con amor, y tú me arrancaste la dignidad sin pestañear. Esto no es venganza, es justicia, y la justicia es todo lo que me queda para morir en paz». Mientras tanto, en Roma, Javier y Tania seguían fingiendo ser felices. Subían fotos diarias, hacían videos con filtros y presumían platos de comida que ni siquiera podían pronunciar. Pero la tensión era cada vez más evidente. Tania ya no compartía la cama. Ramona pasaba todo el tiempo en su teléfono y Javier sentía que algo se escapaba, como una alarma interna que no dejaba de sonar. Una noche, mientras buscaba en su correo una confirmación de vuelo, encontró una carpeta oculta. Era una copia de seguridad automática de los mensajes de Tania con otra persona. Al principio, pensó que era spam, pero cuando la abrió, leyó lo que no debía. Tania, ya casi tenemos todo. El idiota no sospecha nada. Contacto. ¿Y la cuenta? Tania. Lista. En cuanto regresemos, lo dejamos. Contacto. ¿Y si se entera? Tania. No me importa. Que se pudra. No me quedo con alguien que huele a madre soltera traumatizada. Javier sintió que el estómago se le caía. Cerró la computadora, no dijo nada y fingió dormir. Pero no pudo cerrar los ojos esa noche, y por primera vez en mucho tiempo pensó en su madre, en su voz, en la forma en que lo llamaba mi niño, incluso cuando él era más alto que ella, en su arroz con leche, en cómo se reía de las viejas comedias en blanco y negro, en cómo le tocaba la frente cuando estaba enfermo y en cómo solía decirle: «Nadie te cuidará nunca como yo». Quiso llamarla, pero no lo hizo. Elena, por su parte, no esperaba nada. Ya no había ternura en su espera, solo planificación. Visitó oficinas, hizo llamadas y activó la cláusula de inmigración. Declaró las transacciones de Javier como sospechosas. El sistema era lento, pero se activó. Se emitió una alerta internacional para su regreso a los Estados Unidos.
No lo meterían en la cárcel, pero lo harían rendir cuentas. En el cuaderno rojo, Elena escribió: No hay justicia más completa que la que se entrega sin gritar. Veré cómo pierde todo sin mover un dedo. El karma no se paga con violencia, se sirve con paciencia. Y así, la segunda traición no la rompió, la convirtió en algo más fuerte, más frío, más libre. La madre murió en ella, pero la mujer despertó. Era solo cuestión de días hasta que Javier regresara a los E.U. y no tenía idea del terremoto que lo esperaba. Javier creía que el infierno era un lugar con fuego, castigo y gritos. No imaginaba que podía ser tan frío como las calles empedradas de Roma, o tan humillante como una tarjeta rechazada en un restaurante lleno de turistas. Todo comenzó con una negación en la terminal de pago, luego otra y otra. En menos de 48 horas se encontró con las manos vacías, sin efectivo, sin cuentas activas y con dos mujeres mirándolo como si fuera un mendigo que acababan de recoger de la calle. Tania le gritó en medio de la calle, frente a docenas de personas que se detuvieron a mirar: «Eres un idiota descarado. ¿Qué hiciste con el dinero? Te dije que no confiaras en tu mamita pobretona. Ahora nos has jodido a todos». Javier intentó hablar, pero no había suficientes palabras para explicar lo que ni él mismo entendía. Solo sabía que algo andaba mal, que las cuentas estaban congeladas, que su nombre había sido vinculado a una investigación de fraude financiero internacional y que tenía que presentarse en la embajada americana al día siguiente. Esa noche, Ramona lo miró con una mezcla de desprecio y molestia. «Te lo advertí, Tania. Este pobre chico no sirve ni para lavar platos. Me voy a un hostal. No voy a dormir en este cuchitril». Tania la siguió. Ni una palabra, ni un adiós. Salió furiosa, tal como había llegado, sin disculpas, sin alma. Javier se quedó solo en la habitación del hotel, con una maleta medio vacía y el zumbido de la traición resonando en sus oídos. Mientras tanto, en Los Ángeles, Elena tejía los últimos hilos de su plan como una manta de invierno. Todo encajaba, cada movimiento tenía sentido. Valerio la ayudó a reunir los documentos necesarios para activar el bloqueo internacional de capitales, basándose en la denuncia de uso fraudulento de las cuentas de una persona mayor. Contactó a un viejo conocido de Valerio, el señor Ernesto, un agente federal en la División de Investigación Criminal del IRS, y logró activar una alerta por retiro ilícito de fondos, lo que implicaba una revisión obligatoria a la entrada de Javier en territorio estadounidense. No era venganza, no había odio, había justicia. En su cuaderno rojo escribió: «A veces el amor de una madre también tiene que doler, no por odio, sino por lección, porque lo que se permite se repite, y lo que se repite se pudre. No parí a un ladrón, pero el mundo lo convirtió en uno, y si tengo que ser yo quien le ponga el freno, que así sea». La reunión en la embajada fue un espectáculo de vergüenza para Javier. Lo hicieron entrar a una habitación fría y sin ventanas, con un joven abogado y un traductor que hablaba en tono mecánico. Le explicaron que había una denuncia activa en los E.U., que los fondos habían sido congelados por una orden preventiva y que tenía que rendir cuentas a su regreso. Javier salió con la cara derrotada. Sintió que todo se derrumbaba. Pensó en su madre. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en su voz, en su mirada, y supo que ella sabía que todo esto venía de ella. Y entonces, como un niño perdido, marcó su número. «Mamá», dijo tan pronto como ella contestó.
Al otro lado del teléfono, Elena estaba en su cocina, limpiando frijoles Carilla con el viejo colador como si nada inusual estuviera pasando. Reconoció la voz de inmediato, le tembló la mano, pero no lo suficiente para dejar caer el teléfono. «Mamá, ¿qué hiciste? Me quitaron todo. Estoy solo. Tania se fue, Ramona también. Dicen que tú hiciste esto». Elena se quedó callada, respiró hondo y luego respondió con una voz serena y firme, como si hablara desde un lugar al que Javier ya no podía acceder. «No te quité nada, hijo. Solo detuve lo que tú me estabas quitando a mí. Mamá, me quieren arrestar. Dijiste que siempre estarías ahí para mí. Lo estuve, hasta que dejaste de estar ahí para ti mismo. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Aprende». Colgó. No le dio nada más. Ni lágrimas, ni disculpas, ni explicaciones. Fue la primera vez que se permitió pensar que su hijo necesitaba sufrir para entender, porque a veces el dolor enseña más que el amor. Esa noche, Elena no durmió, no por angustia, sino porque se sentó a escribirle una carta. No era una despedida, era un testamento emocional, una carta que dejaría en el cuaderno rojo en la última página. Era para él, para cuando regresara. Mi queridísimo Javier, eras mi razón para levantarme cada mañana. Eras mi lucha, mi fuerza, mi orgullo. Te di lo que tenía y lo que no. Me negué comida, descanso y compañía por ti. Y no me arrepiento, lo hice con amor. Pero olvidaste quién eras. Te rodeaste de fantasmas con perfume caro, y en su afán de matarme estando viva, me obligaron a despertar. No te odio, no podría, pero ya no soy la mujer que espera en silencio a que su hijo la recuerde. Ahora soy la que te enseña, aunque duela. Y si alguna vez te arrepientes de verdad, esta carta estará aquí, no para salvarte, sino para que no puedas decir que nadie te advirtió. Al final de la carta, dibujó un pequeño corazón. Era lo más dulce que le quedaba. Javier vagó por las calles de Roma sin rumbo, durmió en hostales baratos. A veces comía, a veces no, no tenía a quién llamar, ni Tania ni Ramona contestaban, y sabía que su regreso a los EU no sería un aterrizaje, sería un choque. Finalmente, tomó un vuelo de regreso, asustado, avergonzado, con frío en los huesos. Sabía que lo esperaban, no con abrazos, sino con deudas pendientes. Elena, por su parte, estaba lista. Su salud se deterioraba, pero su alma estaba más clara que nunca. Se había rapado la cabeza antes de que la quimio pudiera llevarse su cabello. Lo hizo en su baño con tijeras de costura. Se miró en el espejo y dijo: «Ahora me parezco a quien soy». Valerio la acompañó a su última cita médica. El médico confirmó que el cáncer avanzaba rápidamente. Ella asintió. «Sabe», dijo, «nunca tuve miedo de morir, lo que me dolía era no poder irme en paz, pero ahora sé que me iré con todo arreglado». Esa noche, en su cama sola, Elena sintió un dolor agudo en el pecho. Se dobló, pero no llamó a nadie. Solo se abrazó a sí misma, murmurando el nombre de su hijo, no como queja, sino como despedida. El silencio de la tormenta era solo eso, el momento exacto antes del colapso, la calma fingida que precede a lo inevitable. Pero Elena no temía el final, porque había hecho lo que tenía que hacer, y Javier estaba a punto de enfrentar los escombros de la vida que él mismo destruyó. Cuando el avión aterrizó en Roma, corrección necesaria, ya que Elena viaja allí para cerrar el ciclo, Elena no sintió emoción,
No le sorprendió la bienvenida del capitán ni el idioma extraño mezclado con los anuncios del aeropuerto. No le importaron los techos de cristal ni las caras extranjeras. No había viajado para admirar nada. Había viajado para cerrar un ciclo, no como madre, sino como testigo. A sus casi 70 años, su cuerpo temblaba, sí, pero no de miedo. El dolor físico ya era parte del paisaje. Lo que la sostenía era el propósito. Había vendido algunas cosas para pagar ese boleto, la licuadora, el espejo grande de la sala y un anillo que guardaba desde que Javier era niño. No se arrepentía. El costo era insignificante comparado con la libertad emocional que buscaba. En el aeropuerto, Valerio la estaba esperando. Había llegado un día antes para preparar todo. Había movido hilos, tramitado los permisos y arreglado que Elena estuviera presente en la embajada cuando Javier testificara. No era legalmente obligatorio, pero el funcionario consular era un viejo amigo y también hijo de una madre soltera. Entendió la petición sin necesitar demasiadas explicaciones. Cuando la vio llegar, Valerio se quitó el sombrero. No pareces una mujer que está a punto de enfrentar a su hijo. Y tú no pareces un abogado jubilado, respondió Elena, sin mirarlo directamente. ¿Estás segura de esto? Estoy viva. Eso es suficiente. Caminaron hacia el auto. Durante el viaje, Valerio intentó aliviar la tensión con algunas anécdotas, pero Elena no participó. No estaba allí para conversar. Tenía una última tarea. En su bolso llevaba un grueso sobre amarillo con artículos que no tenían valor material, pero que tenían un peso eterno. Mientras tanto, en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, Javier estaba frente al espejo. Sus ojos estaban hundidos, su barba desordenada y su expresión oscilaba entre el agotamiento y el pánico. Iba a presentarse ante la embajada americana para firmar una declaración oficial que lo separaría de las cuentas conjuntas con su madre, pero también sabía que al hacerlo admitiría que había manejado esas cuentas con documentación falsa. A cambio, la embajada había acordado no arrestarlo, sino registrarlo en una lista de vigilancia económica, y su regreso a los EU sería condicional. Tendría que presentarse ante una autoridad financiera al pisar suelo americano. Cuando bajó al vestíbulo del hotel, vio a Tania esperándolo. Llevaba gafas de sol oscuras y un abrigo rojo que parecía prestado. Su rostro no reflejaba amor ni resentimiento, solo conveniencia. «Llegas tarde», dijo Tania con molestia. «No sabía que vendrías. Tampoco sabías que eras tan inútil. Y aquí estamos. ¿Qué quieres?» «Verte caer». Javier apretó los puños. Lo que ella decía ya no le dolía. Lo que dolía era haberse permitido ser moldeado por una mujer que lo consideraba desechable. Al llegar a la embajada, los funcionarios los llevaron a una sala de espera blanca y silenciosa con sillas de metal. Tania mascaba chicle como si estuviera en un centro comercial. Javier sudaba. Cada minuto pesaba como una hora. Entonces se abrió la puerta y entró Elena. Llevaba un suéter gris, una falda larga y un pañuelo azul oscuro sobre los hombros. Su cabello, ahora escaso, estaba cubierto con una bandana negra. Caminaba despacio pero recta. Sostenía el sobre amarillo en sus manos. Cuando cruzó la sala, sus ojos se encontraron con los de Javier. Él se levantó de golpe. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz quebrada. «Vine a verte firmar, no como madre, como testigo». Tania soltó una risa áspera. Qué tierno. La vieja vino a dar su último espectáculo. Elena la miró, no con odio, sino con lástima. «Te llevaste todo lo que tenía», dijo en voz baja.
Pero yo le enseñé lo que nunca volverá a tener: el perdón. Tania se burló. ¿Perdón, señora? Su hijo es un fracaso. Crío a un parásito. No, respondió Elena con calma. Crié a un buen muchacho. Tú lo convertiste en esto y él te dejó hacerlo. Javier cerró los ojos. No podía soportarlo más. Mamá, yo no sé cuándo me perdí. Elena se acercó, entregándole el sobre. Aquí están tus fotos, las primeras de cuando aprendiste a caminar y a escribir. Aquí está tu primera carta a Santa Claus. Una vez me pediste una bicicleta y te dije que solo si sacabas una A en matemáticas, y lo hiciste. Cumplí mi promesa, hijo. Javier tomó el sobre, con las manos temblorosas. Y aquí también está la carta que te escribí, no para salvarte, sino para que no puedas decir que nadie te advirtió. Se sentaron. El funcionario de la embajada entró y explicó el procedimiento. Javier firmó. En ese momento, la cámara de un turista americano que esperaba su pasaporte grabó parte del diálogo final. Las imágenes mostraban a Elena de pie, con los ojos húmedos, diciendo: fuiste mi vida, pero yo nunca fui la tuya. Hoy lo entiendo. No naciste para amarme, solo para servir como mi espejo. La grabación se subió a las redes sociales ese mismo día. En pocas horas se volvió viral. La gente comentaba desde todas partes: esa madre es una reina. Así se da una lección sin violencia. La dignidad no envejece. Javier no podía levantar la cabeza. El funcionario lo miró con compasión. Todo listo. Pueden irse. Su madre también. Tania ya se había ido. No esperó a nadie. Salió furiosa, tal como había llegado, sin disculpas, sin alma. En el camino de regreso al hotel, Elena y Javier caminaron en silencio por una calle estrecha en Roma. En una esquina, ella se detuvo. Aquí nos separamos. Mamá, intentó decir él, pero su voz se quebró. Te di todo lo que tenía, incluso mi silencio. Ahora te doy lo único que te niegas a aceptar: la verdad. ¿Me perdonarás? Ya te perdoné. El problema es que tú aún no te has perdonado a ti mismo. ¿Puedo hacer algo? Sí. Vive con lo que hiciste y haz que valga para algo. Elena se dio la vuelta y se alejó lentamente. Nunca la volvió a ver. Esa noche, Javier abrió el sobre en su habitación. Las fotos estaban amarillentas pero intactas. La carta, escrita con tinta azul, olía a lavanda. Cuando terminó de leerla, el mundo se le vino encima. Se arrodilló en el suelo y lloró como no había llorado desde que era un niño, no por castigo, sino por vergüenza. Y supo que había perdido algo que no podía recuperar: la dignidad de una madre, y que la justicia, cuando viene de quien más te amó, es la más dura de todas. Javier regresó a los en silencio, sin maletas, sin promesas, sin gloria. Pasó por la aduana como un fantasma, sin cámaras, sin familia esperándolo, sin nadie preguntando por él. Lo único que traía consigo era el sobre amarillo con sus fotos de la infancia y la carta que su madre le había dejado. Lo demás lo había perdido todo. El aeropuerto de Los Ángeles se sentía más gris que nunca. El aire era pesado, denso, como si su culpa flotara en la atmósfera. No tenía a dónde ir. Tania no contestaba las llamadas. Su suegra había bloqueado todos sus contactos y sus antiguos colegas de oficina fingían no reconocerlo. Había sido expuesto en las redes sociales, burlado por miles, etiquetado como el hijo ingrato que robó a su madre para llevar a su esposa y suegra a Europa. Caminó por las calles del vecindario donde creció. El sur de la ciudad era el mismo. Los mismos baches, los mismos grafitis en las paredes, los mismos vendedores ambulantes,
vendiendo mercancía al atardecer. Pero algo dentro de él ya no era lo mismo. Cada calle tenía un eco, un recuerdo, un reproche. Pasó por su vieja escuela, recordó cuando su madre lo llevaba de la mano, con su delantal oliendo a cloro y sus zapatos gastados. Ella siempre decía: no vivirás fregando pisos como yo. Tendrás tu propio escritorio y tu traje. Y lo tuvo por un tiempo, hasta que lo cambió por mentiras. Elena ya estaba de vuelta, había regresado sola, no necesitaba compañía. Había vivido toda su vida en compañía de su silencio y no le pesaba. Se instaló de nuevo en su casa con grietas en las paredes, el mismo piso de concreto y la mecedora que crujía cuando se balanceaba. Se instaló en su vida como alguien que regresa al lugar que nunca debió haber dejado. Valerio le traía medicinas. Beatriz le preparaba sopas ligeras. Los vecinos más cercanos la cuidaban en turnos espontáneos. No porque ella lo pidiera, sino porque la dignidad también se honra mientras uno está vivo. Se convirtió en una leyenda del barrio. Algunos niños pensaban que había viajado para castigar a los malvados, otros que era una bruja, otros que había enfrentado a la mafia. Solo unos pocos sabían la verdad, y no decían nada. Elena no hablaba mucho, escuchaba música blues por las tardes. A veces, desde la puerta, observaba a los niños del vecindario jugar. Se reía con ellos, les daba paletas, escuchando atentamente cuando contaban mentiras infantiles. Había recuperado su paz, pero no su fuerza. El cáncer avanzaba lenta pero firmemente. Cada semana parecía más frágil. Su ropa le quedaba grande, sus manos temblaban más, pero nunca dejó de caminar por su casa, nunca se dejó caer. Una mañana de domingo, Javier caminó hasta la puerta. Llevaba una bolsa con donas. Había pasado toda la noche preguntándose si debía ir. No había dormido ni comido, pero algo dentro de él lo exigía. No esperaba que ella abriera la puerta, solo quería verla, ver si todavía respiraba. Desde la acera de enfrente, la vio sentada en su mecedora. Llevaba un suéter viejo y un chal sobre los hombros. Su rostro estaba delgado, pero no derrotado. Sonreía a unos niños que jugaban cerca. Uno de ellos le trajo una flor recogida del parque, y ella lo abrazó como si fuera de su propia sangre. Javier no cruzó la calle, solo la observó. Sintió un nudo en la garganta, caminó lentamente, dejó la bolsa de donas en el porche y se fue. Elena no levantó la vista, pero lo sintió. No abrió la puerta, no ese día. Durante las semanas siguientes, Javier regresó, siempre a la misma hora. Dejaba algo, flores, pasteles, una nota sin nombre. Nunca se atrevió a tocar. Nunca pidió entrar. No tenía derecho, solo estaba pagando sin saber si la deuda alguna vez terminaría. Una noche, Elena tomó su cuaderno rojo, lo abrió en la última página y con mano temblorosa escribió su nota final. No era larga, solo lo suficiente, tal como ella. Hijo mío, el amor no se exige, se da. Y si has aprendido eso, entonces ya no estás perdido. No me busques cuando me haya ido. Estaré en cada error que elijas no repetir. En cada acto de bondad que hagas sin esperar nada a cambio. Si quieres perdonarte, empieza con los demás. Y si alguna vez logras ver a tu madre en los ojos de otra mujer, no le falles. Esa será mi redención. Firmó con su nombre completo. Dobló la carta, la puso en un sobre y escribió con tinta negra: para Javier. La mañana que dejó de respirar estaba brillante.
El sol entraba por las ventanas. En su regazo estaban el cuaderno rojo, el sobre y una manta tejida por sus propias manos. Los vecinos la encontraron rodeada de flores que los niños habían dejado. Su rostro tenía una serenidad que pocos pueden fingir. No hubo drama ni gritos, solo la calma después de la tormenta. Valerio llegó primero. La miró en silencio, cerró suavemente sus ojos. No lloró. Sabía que ella no quería lágrimas. Sabía que había muerto como vivió, con dignidad. Beatriz preparó el velorio con la ayuda de los vecinos. Fue humilde pero lleno de amor. No aceptaron coronas elaboradas, solo flores del parque, dibujos de niños y las canciones que a ella le encantaba escuchar. Javier no fue notificado, pero lo supo. Supo el momento en que el viento cambió y algo en su pecho se apagó. Corrió a la casa, vio la puerta abierta y entró lentamente. Había velas en la sala, nadie lo detuvo, nadie lo abrazó. Fue hacia el cuerpo de su madre, se arrodilló, tocó sus manos, estaban frías. Junto a ella encontró el sobre con su nombre, lo abrió, leyó cada palabra en voz alta, solo, en un susurro. Lloró, pero no como antes. Lloró en silencio, como ella. En un rincón de la habitación había una caja de madera abierta. Adentro, una foto de él de niño con una nota escrita a mano en el reverso. Todavía creo en ti, hijo. Javier tomó la foto, la presionó contra su pecho, luego salió al patio y se sentó en la silla donde ella solía sentarse. Miró al cielo y entendió que había perdido a su madre, pero tal vez todavía podía encontrarse a sí mismo. Días después, los vecinos dijeron que el hombre que venía con donas se quedó viviendo en la casa. No tenía muebles nuevos, ni lujos, ni visitas, solo una vieja silla, un cuaderno rojo y una foto en la repisa. Los que se van dejan espacio, los que se quedan a veces lo llenan con memoria y a veces con redención. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero sus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto.